Ya, ahora sí, me olvidé, disculpen. Buenas noches con todos los presentes. Hoy vamos a hablar sobre el sharenting. Muchos me preguntarán qué significa esto y se los voy a ir explicando conforme vaya transcurriendo el Zoom. El sharenting, vamos a analizar, vamos a hacer un análisis jurídico doctrinario y su impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El sharenting, para ponerlos en contexto, es el acto de compartir fotos, videos y otros contenidos relacionados con los hijos menores de edad en las redes sociales. A menudo este fenómeno se realiza inconscientemente. Muchos padres de familia toman fotos a sus hijos solo por el simple hecho de que se ven bien, de que quieren recordar un buen momento, momentos familiares o que marquen hitos en cada persona. Sin embargo, esto puede traer muchas complicaciones y complicaciones muy serias, sobre todo en los derechos fundamentales de los menores. En introducción, la palabra sharenting es un anglicismo que se deriva de los términos share, que significa compartir, y parenting, que significa crianza, dando lugar a sharenting, entendiéndose como la sobreexposición de la vida privada de los hijos en las redes sociales. El sharenting puede conllevar a agravar otros fenómenos sociales como el bullying, el sexting o el grooming, y a la comisión de delitos como el acoso sexual o la violación a la intimidad, delitos de odio, etc. Este fenómeno social amenaza con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente la intimidad, la imagen y el honor. Esto lo vamos a ir viendo más abajo, cuál es el derecho del honor, cuál es el derecho a la intimidad que se pueden vulnerar hacia, bueno, hacia sus hijos o hacia las personas que ustedes les pueden tomar fotos siendo menores de edad. Según esto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces comencemos. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad es un fundamento jurídico. Esto lleva a cabo muchos países, especialmente aquí en el Ecuador. El derecho a la intimidad está protegido constitucionalmente en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador y está relacionado con el principio de la autonomía personal. Este derecho asegura que toda persona tiene el control sobre los aspectos privados de su vida, lo que incluye decisión sobre su propia imagen y datos personales. Eh, Aquí tenemos unos ejemplos en la diapositiva sobre los ejemplos de vulneración. Dice aquí que es publicar sus fotos sin consentimiento, divulgar datos personales, intervenir sus mensajes o exponer su vida en medios o redes sociales. ¿Cuáles serían las medidas de protección? Educar en privacidad, restringir difusión de datos, obtener consentimiento informado y promover supervisión responsable en entornos digitales y escolares. Entonces, en conclusión, el impacto que nos da el sharenting es cuando los padres comparten fotos y videos de sus hijos, como les dije antes. Y aquí quiero decirles que se está vulnerando el derecho a la intimidad de los menores de edad, ya que son ellos quienes deberían tener la capacidad de decidir sobre lo que deberían tener o lo que deben de hacer sus padres para cuidar su imagen. El sharenting les da esa posibilidad. Bueno, más adelante veremos un caso de cómo esta este proyecto se ha venido implementando en varios países y por ende ahora está comenzando aquí en el Ecuador y nos mandaron a nosotros a hacer este proyecto hacia ustedes. Entonces, según sabiendo esto de derecho a la intimidad y el tomar fotos, que con mucha frecuencia las personas lo hacen con el mayor de los agrados o para guardar un momento familiar, algo chévere. Me gustaría saber si alguien, qué opina, si tienen alguna pregunta, si lo que sea, pueden hablar o pueden decir lo que opinan.
Bueno, escuchamos voces de voluntarios. Bueno, entonces continuemos. El derecho a la imagen. El derecho a la imagen abarca su facultad de controlar la captación, reproducción y difusión de su representación visual, protegiendo su dignidad, desarrollo y privacidad frente a usos sin su consentimiento o que se les expongan indebidamente. Exponer su imagen sin control vulnera su privacidad, autoestima y seguridad, afectando su identidad, reputación y desarrollo emocional equilibrado. ¿Cuáles son los riesgos de exposición digital? Esto, como les dije yo, facilita el acoso, al robo de identidad, a la explotación, manipulación digital, pérdida de control sobre su privacidad e integridad personal o en muchos casos hasta secuestros. Estrategias de protección sobre el derecho a la imagen es obtener consentimiento informado, limitar publicaciones, educar en privacidad, usar configuraciones seguras y denunciar usos indebidos de su imagen. Yo les quiero hablar de un fundamento jurídico sobre el derecho a la imagen. El derecho a la imagen se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la intimidad, o sea, las dos llevan de la mano este proyecto. En el artículo 20 de la Constitución del Ecuador, la jurisprudencia ha establecido que cualquier uso de imagen del menor debe ser regido por un interés superior, ya un padre de familia o alguien que tenga la custodia de este menor. El niño no tiene la oportunidad de opinar sobre cómo se utiliza su imagen o cómo se puede afectar su vida futura. Por ende, el padre de familia viendo que ese niño aún o joven aún no está desarrollado en ese entorno, debe de cuidar su imagen, debe de cuidar cómo piensa, ayudarlo a crecer y ir con él paso a paso en su diario vivir. Más adelante veremos el derecho de honor y veremos cómo también está vinculado a esto. Pero ahora bien, sabiendo cómo es el derecho a la imagen y cómo esto afecta a los jóvenes, niños, me gustaría saber si alguien tiene ¿algún comentario? Voy a ver cuántas personas ya están conectadas aquí. ¿Nadie? Bueno, a las personas que Bueno, se conectan, yo quiero colaborar. a ver, Bueno, como tú mencionas, vivimos en una época digital, en donde normalmente se comparten fotos y videos con el afán de presumir a nuestros familiares y más aún a los más pequeños de la casa, sin detenernos un momento a pensar en los riesgos que los ponemos, ya que tanto en el físico hay varios villanos, digitalmente hay muchísimos más, gente malintencionada que puede utilizar la imagen y el buen nombre de un menor para sacar provecho. Entonces, este tema es más delicado de lo que uno cree. bueno, sí, está bien. Y justamente yo estaba conversando sobre el fundamento jurídico del derecho a la imagen, que es el cuidar la imagen del menor, dado que se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la intimidad, fue lo que yo les había mencionado, que las dos llevan de la mano. Incluso si alguien ve o alguien está en una situación donde ve que algún menor de edad está pasando por estas situaciones, ya sabiendo esto, uno les puede aconsejar a los padres de familia o a las personas que hacen esto, ¿no? Que como yo les digo, a veces en muchas ocasiones no lo hacen con el afán de exponer a sus hijos, pero desgraciadamente eso lleva a que muchas personas vean el entorno, vean su familia, cómo se llaman, y puede acarrear muchas consecuencias. Es mejor que tengan una mayoría de edad o una edad correcta para que ellos puedan administrar sus fotos y sobre todo para su bienestar, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar. Continuemos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por si acaso?
Bueno, continuemos con el derecho al honor. Aquí dice que el derecho al honor protege su reputación y su buen nombre frente a imputaciones y expresiones o publicaciones que pueden menoscabarlos, garantizando la reparación y medidas de protección particulares por su condición de sujetos en desarrollo. Impacto del daño al honor. Afecta su autoestima, confianza y sentido de valía, generando inseguridad, ansiedad y dificultades en su desarrollo emocional y social. Tenemos algunos ejemplos aquí de que pueden ser difundir rumores, insultarlos públicamente, exponerlos a burlas en redes o a atribuirles conductas falsas que dañen su reputación. ¿Cuáles serían las medidas de protección? Como les mencioné, denunciar agresiones, retirar, retirar contenidos ofensivos, exigir disculpas públicas, apoyo psicológico y sanciones legales contra los responsables. Yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes, ya que, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando era niño me tomaron una foto ahí en una tina desnudo. Entonces, claro que no me da vergüenza, ¿no? Pero a eso se refiere esto, a eso se refiere el sharenting, ya que muchas personas conocen nuestro cuerpo en una foto. Entonces, me gustaría si alguien ha pasado algo similar, si quiere compartirlo, puede decirnos hasta para que se vuelva más interactuado este Zoom. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Se me escucha? Sí, sí, claro, dime. Sí, mire, el asunto es ahora que esto de lo que uno le toma fotos sin el consentimiento es bastante complicado, al menos en lo que es en las escuelas y colegios, ya que muchos de los jóvenes se toman fotos entre ellos para hacer bullying y eso está llevando a graves consecuencias en muchos de los casos. En noticias casi siempre se escucha de estos problemas de que ahora con la IA toman fotos y hacen horrores. Entonces, como las leyes del Ecuador no están bien elaboradas al momento, por lo que todos sabemos, entonces no hay una ley que nos defienda tanto a adultos como a niños o adolescentes sobre este hecho de que le tomen a uno fotos sin el consentimiento y hagan con esas fotos lo que les da la gana. Realmente sería bueno de que algún día alguna asamblea que valga la pena pueda reunirse y cambiar estas leyes que actualmente no valen un centavo. Muchas gracias por la participación, Emilio. Bueno, sí, la verdad que la IA hoy en día ha abarcado mucho con respecto, como dijo, hasta la creación de imágenes de mentira. Bueno, esto se ha visto en todo lado, ¿no? Pero yo quiero decirles, o sea, ¿cómo podemos evitar esto? Y yo les diré que con regulación podemos implementar en nuestras, bueno, como padres de familia, hablar con los rectores, con los, no sé, inspectores, de poder implementar algún proyecto el cual hable sobre esto, ya que como les mencioné, esto es nuevo, recién comenzó en Colombia y les está yendo muy bien. Entonces, por eso llegó al Ecuador como Reglamento General de Protección de Datos, y esto ya existe aquí. eh, la transparencia. Las empresas que desarrollan la IA deben ser muy transparentes sobre cómo usan los datos personales y dar a los usuarios la opción de optar los rastreos o borrar la información. Entonces, es muy importante esto, ya que, como dice Emilio, hay leyes que no nos favorecen a nosotros o que no nos defienden, pero creo que lo mejor es que comencemos por uno mismo y podamos seguir implementando estas normas, ¿no? Entonces, bueno, sigamos. El derecho al honor, ya dijimos. La identidad digital. La identidad digital dice que es el conjunto de imágenes y perfiles que construyen su presencia en línea y que conforman como lo son percibidos en el entorno digital. Ejemplos. El perfil de Instagram con fotos y comentarios compartidos por un adolescente.
cuenta escolar en línea usada por clases virtuales y tareas digitales. Avatar en un videojuego que refleja la personalidad y preferencias del menor. Eh, yo les quiero decir a ustedes el impacto del sharenting que ha tenido. Cada publicación que se hace sobre un menor crea una huella, créanme, crea una huella digital que se puede seguir toda su vida aún después de que haya crecido. Eh, este rastro digital puede ser muy perjudicial ya que las imágenes y videos publicadas pueden afectar a la vida laboral y social de un niño. Eh, Hay muchos intereses que los niños creen que tienen o que deben hacer cuando no es así. Los estudios jurídicos y psicológicos han sugerido que la exposición constante de los niños en redes sociales puede tener consecuencias emocionales y muy negativas, la verdad. Estos menores pueden enfrentarse a la presión de mantener una imagen pública en línea. Ahora ya sabemos que existen las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok, el Twitter, Telegram, Snapchat, o sea, un sinnúmero de redes sociales en la cual estamos expuestos, desgraciadamente. Pero hay una necesidad de regulación. La jurisprudencia y normativa, la falta de legislación específica sobre el sharenting en muchos países ha llevado a que muchos juristas tengan la protección de los derechos digitales de los menores. Como yo les había mencionado, en Colombia se ha abordado este tema a través de sentencias judiciales, ya no como proyectos de universidades o como proyectos de escuela, ya hay una resolución, ya hay cómo proteger al menor de edad, ya hay cómo denunciar estos actos, estos acosos, estos bullying, ya lo hay. Entonces, más adelante lo vamos a ver y cómo se llama la sentencia. Ya hablamos sobre la huella, el principio de corresponsabilidad. El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que es el sharenting. Esta práctica consiste en documentar la vida personal de los hijos desde temprana edad en Internet a través de las redes sociales, mediante comentarios, fotografías, videos u otro material. Aquí viene la sentencia que les había comentado y espero que les guste, la verdad, ya que es una sentencia muy interactiva. Riesgos del sharenting. Fomenta el bullying. Las imágenes o videos compartidos pueden ser usados para burlas o acoso escolar. Facilita el sexting involuntario. Fotos inocentes pueden ser manipuladas o difundidas con connotaciones sexuales. Propicia el grooming. Publica información personal. Facilita que adultos malintencionados contacten al menor. Vulnera la intimidad. Se difunden aspectos privados sin consentimiento del niño o niña. Puede derivar en delitos graves del acoso sexual y violación a la intimidad hasta delito de odio en redes sociales. Y yo quiero aquí hablarles sobre la violación a la privacidad. Y como dijo Emilio, la IA puede recopilar y analizar grandes cantidades de datos personales, lo que puede proponer en riesgo la privacidad de las personas. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Uno como padre de familia tiene la obligación de cuidar al hijo. Bueno, y esto yo creo que está de más decirle a ustedes porque creo que todo padre quiere el bien para su hijo, ¿no? O quiere darle siempre lo mejor. Entonces, el, el impacto psicológico, el impacto emocional que puede recibir el menor es muy grande. Así que hay que ayudarlo y hay que seguir de la mano con él. Las medidas especiales de prevención en el sharenting. El consentimiento informado. No publicar fotos o datos sin violar los riesgos y la voluntad futura del menor. La privacidad estricta. Configurar perfiles y publicaciones que solo familiares o amigos cercanos. Evitar datos sensibles. No divulgar ubicación, rutinas, colegios o información médica. Pensar antes de publicar. Evaluar si el contenido puede avergonzar, ridiculizar o exponer al menor.
Bueno, ahora bien, sabiendo cómo esto conlleva a o sea, cómo una foto conlleva hasta una estafa, un secuestro, me gustaría saber si alguien este, ha pasado por un momento de bullying, por las fotos, o ahora mismo que hacen stickers, le toman una foto graciosa a alguien y hacen un sticker para WhatsApp. Entonces, sí me gustaría escucharlos, ver si alguien hace esto también, porque yo sí ya he hecho muchos stickers y ahora sabiendo esto ya no lo haré. Entonces, me gustaría saber si alguien más ha hecho este tipo de cosas. Sí, a mí me han hecho muchos stickers y a veces no está bien nada los stickers. Ah, ya, claro. Claro, Paulinho, Paul. Sí, o sea, como yo digo, estas medidas ahora conllevan a esto. El Internet sobre todo ha evolucionado mucho. Entonces ya es algo como lo malo hemos normalizado y no debe de ser así. Así que desde ahora ya no debemos cuidar este sistema que está apareciendo hoy en día. Bueno, vamos avanzando un poquito rápido ya que tenemos 10 minutos y ya vamos a terminar. El análisis de la sentencia, como les comenté, es la violencia vicaria, violencia indirecta contra la mujer. Bueno, les explico rapidito cómo es esto para no entrar en detalles. El análisis de la sentencia T-245/22, esto fue en Colombia, donde un padre, una madre, la madre tenía OnlyFans, pero el padre estaba muy celoso y decía que ella se tomaba fotos con el menor y lo llevaba a eso y el menor tuvo mucho bullying por eso. Entonces se dedicaba a otras cosas y a vender contenido sexual. Bueno, dado todo eso, después investigaron que no fue así, que todo fue un invento del padre, que la mamá sí se dedicaba a eso, pero no involucraba al hijo. Entonces llegaron a la conclusión de que el padre estaba inventando la verdad y entonces se quedaron con que la mamá tenía razón, pero a eso vamos, que no debemos tampoco mentir o decir cosas para que hasta puedan quitar a nuestros hijos. Entonces siempre hay que hablar con la verdad. La decisión judicial, como les comenté, en primera instancia el juez negó la tutela al estimar que no se demostraba una vulneración directa a los derechos del menor y que primaba la libertad de exposición de la madre. En segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó esa decisión al concluir que no existían pruebas suficientes de una afectación grave o irremediable de los derechos del niño. En conclusión, y ya para terminar, como reflexión final, me gustaría decirles que es esencial, tanto los padres como las autoridades, no sé si aquí hay algún profesor, hay algún jefe de alguna empresa, algún dueño de alguna empresa. Es esencial que tanto los padres como las autoridades comprendan la importancia de estos derechos y busquen las maneras responsables y respetuosas de interactuar con las redes sociales e incluso con sus alumnos o con sus trabajadores de turno. Hay que cuidar el bienestar y el futuro de los niños, ya sea siempre lo primero, niños o adolescentes. Bueno, esa es la conclusión. Les voy a leer la conclusión de la diapositiva. El Sharenting comprende los derechos fundamentales como la intimidad, el derecho a la imagen y el honor de los menores. La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales y jurídicos de largo alcance para la infancia. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias por su presencia. Ya les hice captura sin su permiso, discúlpenme, pero ya les hice captura. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla sin vergüenza, sin ningún tipo de compromiso, pueden hacerla. Y también si tienen alguna experiencia, también pueden compartirla.
Gracias por la invitación. Éxitos. Muchas gracias a ustedes por conectarse y por su tiempo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su presencia y en serio, muchas gracias por estar aquí. Se les Sí, agradece. gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.